XVI. Deja el papado. Una noticia que él acaba de confirmar esta mañana en un acto donde se canonizaban a un grupo de mártires italianos de la Iglesia. Es sin duda una noticia que sorprende a más de medio mundo. El Papa Ratzinger va a renunciar en los próximos días y esto, como es lógico, es ya portada en prácticamente toda la prensa internacional, también fundamentalmente en la italiana, Corriere della Sera, que asegura que todo se debe a la falta de fuerzas. Es decir, todo se debería a motivos de salud, aunque aún no tenemos explicaciones ni comunicado oficial desde la Santa Sede, donde hemos hablado con algunas de las personas que forman parte de la Santa Sede y están absolutamente sorprendidas. Enseguida analizamos esta última hora inesperada. Benedicto XVI renuncia a su papado el próximo 29 de febrero. Hacía 5 siglos que un papa no renunciaba. Ningún papa ha renunciado en lo que podríamos denominar tiempos modernos. El último fue Gregorio XII en 1415. Y atención, fuentes de la Santa Sede confirman que es la falta de fuerzas, es decir, la salud, la causa de esta renuncia de Benedicto XVI, el 28 de febrero. Os pido ya una primera valoración ante esta noticia que conmociona a más de medio mundo. Atentos, porque tenemos ya también la frase exacta que hace una hora pronunciaba Benedicto XVI y donde ha sorprendido a más de uno también en la Santa Sede. Dice: siento el peso de la tarea, lo dejo por el bien de la Iglesia. Rosa Paz, Periódico de Cataluña, una primera valoración ante esta notición que se ha confirmado hace tan solo unos minutos. Bueno, a mí me parece, me parece de entrada muy llamativo, ¿no? Porque no es una noticia muy inesperada. Me parece que es ejemplarizante, sobre todo en el momento que estamos viviendo, en fin, que nos perdonen los telespectadores, en el que parece que nadie quiere irse de donde está, aunque de sus puestos. Alguien diría que es de cultura alemana y en Alemania se conjuga el verbo dimitir, sí, bueno, y sobre todo además que tampoco se conjugaba en el Vaticano, ¿no? Y que en este sentido, pues yo creo que es revolucionario que además lo haga por falta de vigor, porque es una persona ya muy mayor, y o sea que yo creo que lo hace básicamente por la edad, ¿no? Y porque dice que no tiene el vigor suficiente para el reto que supone dirigir la Iglesia. Bueno, en fin, hay muchos estamentos, ahora hablaremos de eso seguramente a lo largo de la mañana, que deberían aplicarse el cuento, ¿no? Es una cosa evidente que lleva tan solo unos 7-8 años, abril de 2005, cuando él sucede a su amigo, a Juan Pablo II, pero es una notición porque, decimos, en tiempos modernos nunca jamás había ocurrido. Tendríamos que remontarnos a 1415, hace 5 siglos. Manuel Rico. Sí, yo creo que, como has comentado, lo excepcional es por 2 motivos. Primero, por el puesto, el cargo que ocupa como jefe de la Iglesia Católica, y luego porque hace 5 siglos que no se produce, ¿no? Y son 2 notas, por lo tanto, que le dan ese carácter de excepcional. Comentábamos antes de que empezase el programa que él, en una entrevista con un libro con el escritor Sebald, creo que es, ya había dicho hace un par de años que cuando alguien no tiene la salud o las fuerzas suficientes, además creo que eran términos muy similares a los que empleó en el comunicado de hoy, que tiene el derecho e incluso el deber de dimitir, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es evidente que era algo a lo que el Papa llevaba años dándole vueltas en la cabeza, o por lo menos que ya lo había teorizado, si hace 2 años ya lo insinuó en aquella entrevista, ¿no? Y ahora, pues efectivamente, como has dicho, en el comunicado que leyó hace una hora, pues esas son las palabras exactas que utiliza, ¿no? La falta de fuerza para seguir con una tarea tan importante como la del jefe de la Iglesia Católica. Una noticia que ha sorprendido a todo el mundo, pero es que hemos tenido la sensación de esta mañana que hemos hablado con alguna persona que forma parte de la Santa Sede, del Vaticano, que estaban también completamente sorprendidos. ¿Cómo lo ha hecho Benedicto XVI? ¿Cómo ha anunciado esta noticia que pone en marcha toda una maquinaria de sucesión en el Vaticano, en la Santa Sede? Era un acto donde se canonizaba a un grupo de mártires, 800 mártires italianos, los mártires de Otranto, y en esa ceremonia, de repente, Benedicto XVI, en latín, fíjense muy bien, dice esto. ultimis mensibus in me modotare menuitur, ut incapacitate miam administerium commissum bene administrandum aniosere debiam. 7 años, 10 meses, 9 días después de la fumata blanca que le convertía a Joseph Ratzinger, cardenal de la Iglesia, mano derecha de Juan Pablo II, en Benedicto XVI, anunciaba esto.
Vamos a ver si podemos escuchar, porque además el tono de voz es del de una persona cansada, y él lo dice claro, lo dice que se siente, yo creo que cansado, ¿no? Für ultimis mensibus in me modotare minuitur ut incapacitatem iam ad ministerium commissum bene administrandum an Joshua debiam. La sensación de la incapacidad para seguir administrando una tarea como la que tiene. Es decir, siento el peso de la tarea, lo dejo por el bien de la Iglesia. Manuel, y yo creo que el tono mismo de las palabras, estamos interpretando el sonido, la voz. Así es como lo comunicaba en latín esta misma mañana, ¿no? Sí, no, y los términos, que es, pues él admite claramente que es eso, por falta de fuerzas, ¿no? Bueno, Rosa lo insinuaba antes, yo creo que es verdad que las instituciones como el papado, la monarquía, que aquí se habló hace algunas semanas cuando estaba sobre la mesa el tema de la posible abdicación o renuncia del rey Juan Carlos, que son instituciones que en buena parte se basan en la tradición, y esa tradición históricamente era que el rey o el papa moría en el cargo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que adaptarse a los tiempos modernos, los tiempos actuales si queremos, y en ese sentido me parece bueno, pues muy bien, muy legítimo que una persona como el Papa, si él mismo hace ese análisis y esa valoración de que no tiene suficiente fuerza para seguir en el cargo y que por lo tanto es mejor para la Iglesia, a la que sirve que haya otra persona que coja su relevo, pues que lo haga, ¿no? Para mí es un síntoma de modernización y de respeto personal que creo que hay que valorar positivamente, y solo puedo compartir, vamos. Yo creo que respeto en este caso a la institución que preside, ¿no? a la Iglesia, y además es respeto a sí mismo, porque claro, yo creo que llegar a una situación en la que ya fue elegido cuando ya era